Nuevamente, oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad de venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no serle el bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, de nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro El Ser Consciente, y dictado por el espíritu de Joana de Ángeles al medium Divaldo Pereira Franco. Nos toca hoy la página 67 en el numeral 4. Factores de desintegración de la personalidad. Autocompasión, quejas, comportamientos excéntricos. Subtítulo: autocompasión. Psicológicamente, el hombre que cultiva la autocompasión desarrolla tormentos innecesarios que lo deprimen, en la medida en que se entrega a ellos. Las reflexiones sobre las dificultades personales constituyen un fenómeno auxiliar para las acciones dignificantes porque facilita la identificación de los recursos disponibles, así como la evaluación de las actitudes que redundaron en fracaso o desequilibrio, con el fin de evitarlas en el futuro o de corregirlas cuanto antes. Todo aprendizaje se afirma en los criterios de error o de acierto y selecciona las experiencias consideradas saludables, benéficas, que se fijan por natural repetición. De este modo, los fracasos son descansos de la ascensión que propician los avances para lograr peldaños más elevados. No obstante, cuando el individuo elige la posición de víctima de la vida, asumiendo la lamentable condición de infelicidad, se encuentra a un paso de graves perturbaciones emocionales y se precipitará hacia las psicopatologías devastadoras. La mente, conforme sea accionada por la voluntad, se convierte en cárcel sombría o en las de liberación. Nadie puede evitar su influencia. Conducida por los oscuros corredores de la queja, desata los condicionamientos que aprisionan al ser durante largo tiempo. Por eso mismo, el cultivo de su propia compasión a través del reclamo insistente sobre los acontecimientos de la vida, demostrando insatisfacción sistemática, se transforma en mecanismo masoquista de perturbadora presencia en el psiquismo. La pseudoaflicción mantenida se convierte en motivo de alegría y realiza un mecanismo de valorización personal cuyo desvío comportamental brinda plenitud al ego. Todo aquel que se permite la autocompasión neurótica tiene en sí inseguridad y un complejo de inferioridad que enmascara, recurriendo inconscientemente a las transferencias de la piedad por sí mismo. Sin ningún respeto por las demás personas, desarrolla sentimientos de indiferencia por los problemas de los otros y se encierra en el círculo diminuto de la personalidad mórbida. En su atormentado punto de vista, solo la suya es una situación dolorosa, digna de apoyo y de solidaridad, y cuando se le brinda ese socorro, reacciona y la rechaza con el fin de permanecer en la postura de infelicidad que lo hace feliz. Aquel que se entrega a la compasión de sí mismo no se satisface nunca con lo que tiene, con lo que es, con los valores de que dispone y a los cuales puede utilizar. Generalmente se encuentra más favorecido que la mayoría de las personas de su grupo social. No obstante, reclama y se convence de la desdicha que imagina. Se encarcela en el sufrimiento y exterioriza malestar a su alrededor, contaminando a las personas de su entorno o a aquellos que se le acercan.
Los grandes victoriosos del mundo lucharon con tenacidad para romper los límites, los problemas, las enfermedades, los desafíos. No nacieron fuertes, se volvieron vigorosos en el fragor de las batallas trabadas. No se detuvieron para lamentarse, invirtieron en la acción todo el tiempo disponible. Milton, el poeta ciego, prosiguió escribiendo excelentes poemas en lugar de lamentarse. Beethoven continuó componiendo con más belleza después de su sordera total. Chopin, tuberculoso, prosiguió con sus músicas ricas en ternura entre crisis de hemoptisis. Y Mozart, en la miseria sufriendo competencias vengativas, tradujo para los oídos humanos las bellas melodías que vibran en su alma. Epíceto, esclavo y enfermo, filosofaba estoico. Demóstenes, tartamudo, recurrió a los cantos rodados de la playa y los colocaba sobre la lengua para corregir su dicción. Steinmetz, minusválido, contribuyó en el engrandecimiento de la química. Franklin D. Roosevelt, víctima de la poliomielitis, fue presidente de los Estados Unidos y colaboró enormemente para la paz mundial durante la Segunda Guerra. Helen Keller, ciega, sorda y muda, conmovió al mundo con su coraje y cultura y amor a Dios, al prójimo, a la vida y a sí misma. La galería es importante y está iluminada por el genio y por el coraje de esos hombres y mujeres extraordinarios. Cuando se conserva la autocompasión, cuando se conserva la autocompasión, se extermina el amor sin amarse y sin amar a nadie. El hombre tiene el deber de profundizar sus meditaciones en torno de las aflicciones y sus problemas con el fin de superarlos. El desarrollo saludable del ser psicológico lo impulsa la confianza y lo induce a la actividad para adquirir el sentido de la vida, de su finalidad. Quien se compadece de sí mismo se niega a crecer, no lucha y permanece en la amargura con la cual se complace. Factor de desintegración de la personalidad, la autocompasión debe ser siempre rechazada sin ninguna consideración, con el fin de ceder espacio mental a las tentativas que conduzcan a la victoria, a la salud emocional y a la armonía interior. El subtítulo es Autocompasión. ¿Cuál era el título, Alexis? Autocompasión. Ese es el subtítulo, pero el título... 4 factores de desintegración de la personalidad. Ya, gracias, Alexis. Efectivamente, este es uno de los factores muy comunes que vemos, porque generalmente tendemos a autocompadecernos. Creemos que nuestro problema es el más grave, es el más profundo, y los demás, como bien dice la lectura, pues nos portamos indiferentes para con los demás porque ellos no están atravesando los problemas que creemos que nosotros estamos atravesando, que son mucho más graves que los de ellos. Entonces no les damos mayor importancia y creemos que solamente los problemas que estamos atravesando son los que tienen mayor valor. Y nos quejamos, como bien se decía ahí, nos estamos quejando constantemente y nos hacemos cada vez más la víctima. Y muchas veces nosotros somos los victimarios de otros seres sin darnos cuenta. Y va produciendo una baja autoestima, como bien se decía ahí, el desvalorizarnos, creyéndonos menos que los demás, que no somos capaces de poder afrontar esa situación, que no somos dignos merecedores de la misericordia de Dios, que no somos dignos hijos de Dios, que todos los demás están en mejores condiciones que nosotros. Pobrecito de mí. Ese es el pensamiento radical en nosotros, cuando estamos autocompadeciéndonos. Y generalmente cuando nos estamos autocompadeciendo, estamos rechazando a los demás seres porque a nadie le gusta la queja. A nadie le gusta que se estén quejando. Entonces, automáticamente estamos repeliendo a las demás personas. Y al repeler a esas personas también estamos provocando más unimiento en los problemas que estamos atravesando porque no vemos una luz al final del camino.
sino solo sentimos que cada vez nos estamos hundiendo más y más en los problemas que estamos atravesando. Por eso es muy importante la fe, la confianza en Dios, la fe y la confianza en nosotros mismos, que somos capaces de poder salir adelante en aquello que estemos atravesando. Solamente. Y muchas gracias por tus comentarios, Coca. Dice, en su atormentado punto de vista, solo la suya es una situación dolorosa, digna de apoyo y de solidaridad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos ponemos a pensar en los dolores, en las dificultades de los otros, y muchas veces nos damos cuenta que los de ellos son peores que los nuestros, nos damos cuenta que nosotros estamos en una mejor posición. Entonces no podemos decir que yo soy el único, sino que hay otros que están en situaciones más difíciles. Entonces cuando me veo en esa posición que mencionaste, me siento no más tranquilo, pero sí me doy cuenta de que mi situación es menor en comparación de las situaciones de otros. Por ejemplo, aquí nos mencionan de algunas personalidades que teniendo limitaciones sobresalieron grandemente. Me gustó mucho cuando menciona con respecto a Beethoven, porque él quedó completamente sordo. Pero si no estoy mal, la novena sinfonía fue escrita cuando estuvo completamente sordo. Eso significa que percibía el sonido espiritual, percibía esas energías, percibía esas entonaciones y las pudo plasmar, y por eso se puede percibir y sentir esa grandiosidad. Cuando mencionan de Delano Roosevelt estando como presidente, y participó enormemente para la paz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa serie de personajes lo hace a uno recapacitar, y en nuestro medio, científico que estaba en una silla de ruedas, pero parece que era un genio. Él hizo de todo lo posible, y entonces él planteó y determinó ciertos aspectos interesantes con respecto a la ciencia. En cuanto a la doctrina espírita, parece ser que había un hermano medium en cama, o sea, él solo podía movilizarse del cuello hacia arriba. Lo demás estaba paralizado, pero estaba en cama y daba charlas, daba conferencias, y le decían el gigante dormido. ¿Por qué? Porque en sus apreciaciones, en su estudio, en su análisis, daba charlas muy interesantes en Brasil. Entonces, así como ellos, nosotros nos podemos analizar que otros hermanos han tenido ciertas limitaciones, pero han hecho logros fantásticos, pero por la fe, por la confianza, por no el minusvaluarse, no como dice el título, ¿verdad? La autocompasión, sino que saber que hay limitaciones, pero vamos a vencerlas. Entonces, nos damos cuenta que nos están asistiendo, nos están ayudando para poder salir adelante. Ahora vamos a tener el tema quejas, en la página 70. El Golfo de Corinto, en Grecia, es una región de belleza sin par. Sus aguas, de tonalidad azul turquesa, parecen un espejo enmarcado por las montañas que resguardan su tranquilidad multimilenaria. En el monte Parnaso, en un lugar destacado, se yergue el santuario de Delfos, el más importante de la época, donde se rendía culto a Apolo, el dios de la razón, de la cultura, de la luz. En la mitología griega arcaica, Apolo era el símbolo del conocimiento, era quien solucionaba los enigmas y los conflictos. En consecuencia, a su templo concurrían multitudes perturbadas y ansiosas que buscaban orientación, seguridad emocional, solución para sus problemas. Psicoanalíticamente, era un reducto donde nacían las identificaciones inconscientes del ser, organizadoras de yo. Allí, las síbilas, que transmitían las respuestas del Dios evocado, desempeñaban un rol importante en el comportamiento de los consultantes, así como en el de las ciudades-estado, que buscaban su ayuda, su inspiración. Era el santuario en el cual se sucedían las solicitudes y se multiplicaban las quejas de los desesperados, de los que necesitaban soluciones inmediatas para la supervivencia moral, financiera, social, emocional. Hoy, reducido a escombros, su mensaje aún permanece en el inconsciente del ser humano.
heredado del arquetipo arcaico que prosigue buscando soluciones fáciles, milagrosas, sin la contribución del esfuerzo personal que debe ser desarrollado. Al permanecer en la infancia psicológica, aquel que de todo se queja carece de una personalidad estructurada y permanece bajo constantes bombardeos del psiquismo, de la amargura y de los rayos destructivos de la mente rebelde. La queja que conduce en sí mismo es una reacción mental y emocional patológica que refleja inseguridad y perturbación, responsable de los acontecimientos negativos que trata de ignorar o de eludir. Para ocultar los conflictos perturbadores, transfiere hacia las demás personas las causas de sus fracasos sin lograr exponerles porque carecen de lógica, motivo por el cual las acusaciones pasan a las épocas en las que viven, a las autoridades gubernamentales, a la mala suerte, a los hados perversos. De esa manera, al convertirse en víctimas se calma y en eso se complace. Los ritos mágicos que aún restan en el inconsciente surgen y se personifican en los individuos a los cuales pasa a detestar o en las circunstancias que considera aciagas. Indudablemente hay factores humanos y ocasionales que producen dificultades y problemas humanos. Entre tanto, son fragilidad y la inseguridad del paciente las que ocasionan el fracaso que podría ser transformado en éxito si se abandonara la queja y se perseverara en una acción bien dirigida. No consideramos éxito solamente al triunfo económico, social, político, religioso, artístico, casi siempre responsable de manifestaciones de profundo desequilibrio en el comportamiento, porque genera estados neuróticos y lamentables, perturbaciones que se agravan con las quejas. Nos referimos al éxito, cuando el individuo en toda circunstancia conduce sus problemas con serenidad, se mantiene en armonía en el éxito social o en la dificultad, sin ninguna perturbación o desagregación de la personalidad, a través de los bien aceptados recursos de evasión de la responsabilidad. Por eso, el santuario de Delfos enseñaba el conócete a ti mismo como psicoterapia relevante. Y por medio de esa contribución, el ser maduraba, creciendo interiormente, aferrado a su destino histórico, que es la plenitud. La queja, como herrumbre en el lenguaje del psiquismo, es un cruel verdugo de aquel que la cultiva. Sustituirla por la comprensión ante los fenómenos de la vida es un valioso mecanismo de salud psicológica. Ante cualquier imposición perturbadora, el enfrentamiento sereno de los hechos debe ser la primera actitud a tomar, como si se buscara a Apolo, el discernimiento para dejarse conducir por la razón lúcida, la síbila, y descubrir la real finalidad de todos los acontecimientos existenciales. Como subtítulo, quejas. A ver, Lucho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que esto es bien importante porque muchas veces nosotros inconscientemente nos estamos quejando de varias situaciones en la vida y no estamos conformes. La queja denota una inconformidad con lo que nos está sucediendo y generalmente esa inconformidad va dirigida, bueno, generalmente no siempre, ¿no?, hacia Dios. Y entonces no estamos conformes con lo que tenemos, no estamos conformes con lo que somos, no estamos conformes con lo que nos ha sucedido y nos quejamos. Y eso, según nos han comentado nuestros hermanos espirituales a través de la literatura espírita, anula por completo el resultado de la prueba que estamos atravesando. Y por lo mismo nos van a tener que volver a pasar, como bien se dice, esa prueba para que nosotros logremos atravesar la misma sin quejarnos. Porque puede ser que nosotros la ganemos, pero si nos estamos quejando, según lo manifiestan las entidades espirituales, no obstante que hayamos ganado aparentemente esa prueba, la perdemos porque se pierde todo el valor con la queja, porque es una insatisfacción y no es una conformidad con los designios de nuestro Padre Celestial, que ha proveído en algunas oportunidades esas situaciones para nuestro propio adelantamiento moral y nuestro propio perfeccionamiento.
Pero si no lo aceptamos, no estamos aceptando la providencia divina. ¿Y ahí por qué? Entonces no tiene ningún valor cuando atravesamos esa prueba con quejas. Solamente. Muchas gracias, Coca. Incluso acá menciona, para ocultar los conflictos perturbadores, transfiere hacia las demás personas las causas de sus fracasos sin lograr exponerlas porque carecen de lógica. Motivo por el cual las acusaciones pasan a las épocas en las que vive, a las autoridades gubernamentales, a la mala suerte, a los hados perversos. O sea, no es uno el culpable, sino los demás. Y obviamente se siente insatisfecho, intranquilo, y entonces su solución es que los demás son los culpables de la situación en que se encuentran. Dice, la queja que conduce en sí mismo es una reacción mental y emocional patológica que refleja inseguridad y perturbación responsable de los acontecimientos negativos que trata de ignorar o de eludir. Por eso debemos de ir mejorando en nuestro carácter, aquí. Esa es la lucha que tenemos constantemente. Dice comportamientos excéntricos, como subtítulo. La dependencia psicológica del morbo de la queja traduce inseguridad e inestabilidad emocional y conduce a estados psicóticos que se pueden evitar a través de la precaución en la elaboración de las ideas y el optimismo puesto en la observación de las eventualidades. El quejoso perdió su propio rumbo y se transfiere entonces a las regiones de la censura de la conducta ajena. Síndrome compulsivo para figurar, el paciente se oculta en la engañosa postura de víctima o en la condición de poseedor de una conducta irreprochable y se precipita por el vicio de la acusación que agrava aún más el disturbio en el cual agoniza. De la simplificación del error y solo de él, según afirma el proverbio popular, ve una aguja en un pajar. Modifica el comportamiento, pierde la línea convencional de lo que es correcto y saludable y comienza a vivir de manera alienada, cultivando excentricidades para liberar el inconsciente, responsable de las represiones que se transformaron en mecanismo de afirmación de la personalidad. La salud en realidad es un estado de buen humor, con inalterable tolerancia por las extravagancias de los otros y de sus correspondientes errores. El hombre saludable se destaca por la armonía y el optimismo que demuestra en todas las situaciones porque se mantiene equilibrado sin amarguras perturbadoras, sin gestos llamativos ni las agravantes manifestaciones anómalas. La enfermedad se caracteriza por la falta de armonía en algún área de la persona humana que genera los disturbios registrados en las diferentes regiones del cuerpo, de la mente, de la emoción. La inseguridad, la frustración, los complejos de inferioridad que perturban el equilibrio psicológico se transfieren a las reacciones nerviosas y se mantienen en contracturas musculares, fijaciones, repetición de gestos, palabras y conductas alienantes que degeneran en psicosis compulsivas específicas, cada vez más constrictoras que conducen al desequilibrio total. El excéntrico es un ser atormentado, ególatra, frágil, que se vuelve indiferente, un ser temeroso que se presenta con reacciones imprevisibles, un ser insensible que se niega a enfrentarse a sí mismo, ignora a los otros y vive comportamientos especiales como única manera de liberar los conflictos en los que se desequilibra. La psicoterapia apropiada, la que le proporcionará una readaptación, le propone una revisión de los valores culturales y sociales que lo involucren en el grupo familiar y en los problemas de la comunidad, con el fin de que rompa el caparazón de la simulación, asuma las responsabilidades que interesan a todos y se convierta en una célula armónica, activa, en lugar de mantenerse en un proceso degradante, amenazador. Atávicamente, heredero de los hábitos del pasado, conduce de encarnaciones desacertadas múltiples excentricidades como arquetipos del inconsciente colectivo, los que, entre tanto, son generadores por el mismo. En esa área surgen los disturbios del sexo, en los que predomina la psicología sobre la morfología, caracterizando biotipos excéntricos que llaman la atención apartándose de las líneas de conducta por el fenómeno psicológico de no aceptar su realidad que los conduce a componer una personificación
que hiere a los otros y que en sí mismo se realiza a través de un fenómeno de autodestrucción. La exhibición no es solamente una forma de asumir el estado interior psicológico, sino también de provocar en evidente rebeldía contra el equilibrio mente-cuerpo, emoción, función fisiológica. Por extensión, la compulsión psicótica lo lleva a ser excesivamente extrovertido en todas las formas de su comunicación con el mundo exterior y a extraer los conflictos enmascarados en expresiones con las que cree afirmarse ante sí mismo y ante las demás personas. Además, algunas de esas personalidades extravagantes aparecen aisladas en cualquier parte que se encuentren, evitan la relación con el grupo en una postura excéntrica, egoísta. Exigen una consideración que no concede a nadie, auxilio que nunca retribuyen, gentilezas que jamás ofrecen y son rudos, malhumorados, insensibles y presuntuosos. Es una fase avanzada de comportamiento excéntrico que exige una acentuada terapia de profundidad. En ese estadio de la conducta, sus sueños se caracterizan por la necesidad tormentosa de conseguir la realización plena que no logra. Desvaríos íntimos pueblan su ámbito onírico, construido de trastornos y pesadillas que lo inquietan aún más cuando se encuentra en estado de conciencia lúcida. Los hechos de la infancia resurgen en la mente en forma fantasmagórica y la imagen de la madre, excesivamente dominadora o trágicamente benévola, quien transfirió hacia el vástago sus frustraciones y pasó a realizarse en él, anhelando para la felicidad de ser querido todo aquello que no pudo disfrutar, por tanto neurótica en su estructura maternal. La psicoterapia debe apoyarse en la búsqueda de la concienciación del paciente para que asimile nuevos hábitos y se empeñe en armonizar su naturaleza interior con su realidad exterior y ejercitarse en la convivencia social sin la tentación de destacarse, sino actuando como una persona común identificada con los objetivos normales de la vida, que escogerá conforme sus propias actitudes y que labrará con esfuerzo el modelo de la nueva personalidad. El desarrollo de la creatividad contribuye para que la personalidad se amolde al equilibrio porque promueve el enriquecimiento interior que anulará los condicionamientos viciosos. Sin dudas, el acompañamiento del psicólogo, así como el del psicoanalista, le permitirá el encuentro con su yo profundo y con sus contenidos psíquicos y lo liberará de las herencias neuróticas y de las dependencias psicóticas. El hombre y la mujer saludables tienen un comportamiento ético sin vivir presionados y se comportan como seres comunes sin rebajarse. Estamos hablando de los comportamientos excéntricos. Precisamente también, como nos estaba diciendo la lectura, en cuanto a la egolatría, ese poder del ego que le damos muchas veces, nos habla de cuál es la psicoterapia adecuada. Y definitivamente, como bien estabas comentando hace un rato, es necesario esa terapia en cuanto a poder observar en la sociedad con los demás hermanos los problemas que están atravesando. Y entonces, al poder observar que esos problemas son mucho más fuertes, pero de lo que nosotros estamos teniendo, entonces de esa manera nos vamos volviendo un poco más conscientes de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Por lo tanto, nos volvemos más empáticos, de preferencia, ¿verdad? Sería lo ideal, aunque no siempre se logra, pero de esa manera, poco a poco vamos tomando conciencia de lo que se encuentra alrededor y los problemas, y no solamente los de nosotros. He ahí el poder de esa psicoterapia que nos está hablando la literatura. Solamente. Es interesante también porque nos manifiesta que este tipo de excentricidades vienen de diferentes encarnaciones y son un cúmulo de circunstancias que se van dando. Y por lo tanto, por supuesto, nos están invitando a la transformación, nos están invitando a vivir en paz, en armonía. Y la última parte, en donde nos comenta cabalmente que el hombre y la mujer saludable tienen un comportamiento ético sin vivir presionados y se comportan como seres comunes sin rebajarse. O sea, todos tenemos
las oportunidades de superarnos, todos tenemos la oportunidad de mejorar las situaciones difíciles que estamos atravesando actualmente, y si estamos en condiciones buenas, excelente, y si no las estamos, pues tenemos la capacidad y tenemos la oportunidad para poder salir adelante. Y sentimos que no podemos solos, pues entonces pedimos auxilio, pedimos ayuda. Existen los profesionales que cada uno aquí nos hablan de, y con respecto a los psicólogos, nos hablan con respecto a psiquiatras, pero también tomemos en consideración que nos comenta nuestra hermana Joana de Ángelis el conocernos, el adentrarnos en nosotros, vernos en nosotros, averiguar cuáles son las circunstancias que no hemos podido superar y que tenemos la capacidad para poder ir mejorando y, ¿por qué no?, un terapeuta que nos pueda brindar ese apoyo, más otros hermanos que también nos están invitando a través de las orientaciones espirituales para nuestro mejoramiento. Ahora tenemos en el numeral 5, problemas humanos. Gigantes del alma, resentimiento, celos y envidia, necesidad de la valorización, patrones de comportamiento, cambios. Subtítulo, problemas humanos. Los problemas humanos o desafíos existenciales forman parte del organismo de la evolución. El ser humano pensante es aún incompleto, en constante proceso de perfeccionamiento, de transformaciones en prolongado esfuerzo para desarrollar las potencialidades psicofísicas, parapsicológicas y mediúnicas que yacen latentes en él, aferrado a las impresiones más groseras del ego frente a lo que considera como factores indispensables para la sobrevivencia, valores materiales que propician alimentación, vestuario, reposo, placer y tranquilidad ante la enfermedad y la vejez, desarrolla el apego y exterioriza el sentimiento centralizador de la posesión, manteniéndose en alerta para preservar esos bienes que parecen tener para ella un significado único, por tanto, esencial. Toda amenaza real o imaginaria que pueda producir una pérdida se transforma en problema que después se incorpora a la conducta y genera perturbación, desdicha. Además de ellos, hay otros problemas de naturaleza psicológica, como las herencias reencarnacionistas, que se manifiestan en forma de fenómenos patológicos perturbadores. A estos se suman aquellos que derivan de la interrelación personal insegura como consecuencia de lo que se consigna como imperfecciones del alma. Los problemas se enraizan generalmente en las fibras de la delicada malla del psiquismo y aumentan o pierden sentido de acuerdo con las resistencias fuertes o frágiles de la personalidad individual. Lo que para unos constituye gravamen, contrariedad, para otros no es más que un insignificante accidente del recorrido que estimula la marcha. Cuanto más se valoriza el problema, más vitalidad se le brinda, y esto aumenta su esfuerzo de acción con los correspondientes efectos. Normalmente, en las personalidades inestables, los complejos psicológicos asumen las responsabilidades de los acontecimientos que producen problemas. Cuando algo en lo que se confía o de lo cual se espera un resultado positivo se transforma en desastre, en fracaso, el ego huye, lo encubre por falta de conciencia lúcida y afirma: yo soy el culpable. La inferioridad psicológica desarrolla el complejo en el cual se refugia, y aun cuando esté en aparente conflicto, se realiza en él, se justifica, deja de luchar. Indudablemente cada problema merece cierto tipo de atención, de cuidado especial para su solución. Ese esfuerzo debe ser natural. Si los estímulos negativos del miedo o de la ansiedad, de modo de analizar la situación conforme se presente y no de acuerdo con los que los fantasmas de la inseguridad proyecten en la imaginación creativa, refugio para la irresponsabilidad que no asume el rol que le corresponde. En otros temperamentos, cuando el problema se convierte en dificultad y en situación perjudicial, establece: pero la culpa es del otro, o de la salud, pero de la familia, del grupo social, de la sociedad en general, o del destino. Ahí lee.
La dificultad se resuelve utilizando el complejo de superioridad y a través de esa conducta. Se coloca por encima de cualquier sospecha de fragilidad para encubrirse en las justificaciones de incomprendido, perseguido, desdichado. Como evita considerar el problema en su real significación, pasado el momento, construye la conciencia de culpa y ese mismo ego recurre, afligiéndose, al modo condicional de los verbos. Yo debería haberlo hecho de tal forma. Yo podría haber enfrentado. Yo intentaría evitar. Perversos mecanismos de inmadurez componen la trama protectora del escapismo para huir de las consecuencias de problemas cuya finalidad es comprobar las posibilidades y los valores de cada uno en particular y de todos los individuos en general. Por tanto, el mayor problema humano que debe ser solucionado y el más urgente es el propio individuo. Para conseguirlo es necesario la madurez psicológica, consecuente del esfuerzo serio y bien dirigido, del estudio del yo profundo y de su búsqueda incesante, que son las metas existenciales más urgentes. En la transitoriedad de la condición humana, el yo profundo debe emerger mediante la liberación de sus inestimables recursos innatos, gracias a los cuales el psiquismo conduce conscientemente la vida y abre el inmenso abanico de las percepciones paranormales. En ese conjunto de registros parapsicológicos florecen los recursos mediúmnicos que propician el libre tránsito entre las dos esferas de la vida, la física y la espiritual. Esa ampliación de la capacidad parafísica propicia la inmersión del yo profundo, el espíritu, en la causalidad de los fenómenos humanos, para interpretar en su origen los problemas que siempre proceden de experiencias anteriores. Aun cuando sean actuales y hayan comenzado recientemente, el ser que los enfrenta necesita de ellos para recuperarse moralmente y elaborar su madurez, porque el estado de infancia psicológica surge por la ausencia de realizaciones evolutivas. Nadie permanece vivo sin enfrentarse con los problemas que existen para ser resueltos y ofrecer el saldo positivo de la evolución. Gigantes del alma. Envuelto en la pequeñez. Aquí. Sí, gracias. Problemas humanos. Yo creo que estos son los que tenemos todos nosotros y los que no nos gusta enfrentar generalmente. Pero son sin saber que son los exámenes que están poniendo delante de nuestras propias vidas para ver si nosotros hemos logrado tener determinadas capacidades o aptitudes en nuestro propio ser, en nuestra propia evolución, y entonces aplicarlo al caso concreto, es decir, a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida. Por eso es un problema humano. Como cuando se habla en matemáticas que se utilizan los números para poder resolverlos, aquí en los problemas humanos nos hablan que tenemos que tener la suficiente madurez espiritual para poder atravesarlos. Y es más, a través de los mismos problemas vamos adquiriendo esa misma madurez. Claro, cuando enfrentamos debidamente esos problemas. Pero cuando no lo hacemos así, como bien decía la lectura, entonces estamos perdiendo y no estamos teniendo éxito en la superación de los mismos. No estamos madurando. Simplemente estamos tratando de disfrazar el resultado que pudimos haber obtenido de esos problemas cuando el resultado no nos parece, no nos gusta y muchas veces nos avergüenza lo que hicimos cuando tuvimos esos problemas enfrente de nuestra propia vida. Algunas veces nos escapamos, como decía la lectura, otras veces nos enfrentamos con hidalguía y los tratamos de solucionar y salimos avantes. Entonces ahí es cuando logramos tener éxito en los mismos.
Y eso me recordaba que hay muchos hermanos que logran atravesar todos los problemas y ganarlos. Se les llama completistas, cuando son capaces de todos los problemas resolverlos de la manera que se espera de ellos. Es posible, pero siento que es una minoría de toda la humanidad en la cual formamos parte. Pero eso nos lleva a decir que sí se puede realizar. Y es nuestro deber seguir adelante perfeccionándonos y madurando en nuestra espiritualidad. Solamente. Gracias, Jorge. Problemas todos tenemos, pero que estamos en esa búsqueda, ¿verdad? De ir mejorando. ¿Quieres comentar? Sí, quiero hacer un comentario sobre el comportamiento excéntrico y quejas. Estaba analizando, recordando también, mejor dicho, que hay que tener cuidado en ese sentido de las quejas. Si no hay quejas, a veces no hay cambios. Podemos poner un ejemplo aquí, por ejemplo, en esta situación de la corrupción que se ha dado en Guatemala. Hubo una oportunidad en la que había un presidente y una vicepresidenta que tenían un estado lleno de corrupción. ¿Y qué hizo la gente? Se fue a quejar, fue a manifestar y lograron su objetivo, quitar a esos corruptos que estaban en el poder. Solamente. Muchas gracias, Pepe. Gigantes del alma. Envuelto en la pequeñez de las aspiraciones egoístas, el ser se mueve bajo la exigencia de las necesidades de proyectar la imagen, porque se siente incapaz de superar la sombra al manifestar la fuerza del yo real, imagen y semejanza de Dios. Creado para alcanzar el infinito y la conciencia cósmica, es un Dios en embrión que las experiencias evolutivas desarrollarán y perfeccionarán. El ego, al proyectarse en demasía, compone cuadros de aflicción en los cuales se refugia y al negarse a luchar, desarrolla los fantasmas gigantes que lo protegen como hongos venenosos que se desarrollan en terrenos húmedos y fértiles, creciendo en su psiquismo atormentado para dominar, esclavizador. Entre los terribles gigantes del alma que tienen dominio en la naturaleza humana se destacan los resentimientos, los celos, las envidias que entorpecen los sentimientos, azuzan la inferioridad y terminan por vencer a aquellos que los vitalizan, en caso de que no se resuelvan a enfrentarlos con hercúlea decisión y pertinaz insistencia. Luego sigue otro que dice resentimiento. Entonces podemos hacer ahí comentarios. ¿Cuál era el título? Gigantes del alma. Ah, sí, gracias. Estaba pensando precisamente cómo aparentemente pequeños, pero nos causan muchos problemas. Los celos, esa inseguridad que mantenemos nosotros frente a varias circunstancias, podemos sentir celos. Envidia también y luz, sí, podría ser hasta infantilmente. Pensamos que nuestros prójimos y nuestros hermanos tienen mejores cosas que nosotros, mejores casas, mejores automóviles, mejores condiciones de vida, y entonces sentimos envidia porque no estamos viviendo como están viviendo ellos. Pero, como bien decía en la literatura espírita, ¿acaso nosotros podemos ver cómo viven ellos en las cuatro paredes? Muchas veces es un infierno el que están viviendo. Probablemente pueden tener bastantes bienes materiales, pero muchas veces no hay amor, no hay sinceridad, no hay solidaridad. Hay una serie de carencias afectivas en ese medio. Y muchas veces nosotros quisiéramos estar en esas condiciones sin saber lo que realmente está sucediendo en esas cuatro paredes.
hablando figuradamente. Esa envidia, esos celos, ese resentimiento también, el cual nos habla como gigante del alma, porque eso es parte del no perdonar las acciones que han cometido en contra de nosotros. Y entonces ahí quedan arraigadas, estigmatizadas, fijas, listas para ser recordadas en el momento más oportuno y poder ser utilizados para sentirnos bien aparentemente, pero realmente vamos a sentirnos mal porque cuando estamos en la vibración de resentimiento, pues no estamos en una vibración de amor. Y al no estar en vibración de amor, estamos violando esa ley. Y eso va procurando ejercer negativamente sobre algunos órganos de nuestro propio organismo. Y de ahí vienen muchas veces las enfermedades cuando ese resentimiento es prolongado. Lo mejor es, como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Para que ya no nos importe mucho esas situaciones y podamos verlas como factores de crecimiento y no de resentimiento para nuestra propia evolución. Por eso es que le llaman gigantes en contra de nosotros. Solamente. Gracias, Coque. Resentimiento. Entre los tormentos psicológicos alienantes, la presencia del resentimiento en la criatura humana tiene un lugar destacado. Injustificable desde todo punto de vista, se establece y se enraiza en el suelo fértil de las emociones descontroladas del paciente y engendra en ellas males que terminan por consumir a aquellos que le dan cabida. La vida se expresa en patrones sociales que son el resultado de la condición evolutiva de los seres humanos que se interrelacionan. Como es natural, al haber una amplia variedad de biotipos emocionales, culturales y religiosos o no, sus reacciones son compatibles con los niveles de conciencia en que se encuentran y exteriorizan ideas y comportamientos que corresponden al estado en el cual permanecen. La convivencia humana se construye por medio de episodios conflictivos por falta de una madurez general que favorezca el entendimiento y la transacción psicológica en términos de bienestar para todos los participantes. Al predominar la naturaleza animal en detrimento de los valores espirituales y éticos, la competición y la audacia forman celadas en las cuales caen los temperamentos más confiados e ingenuos, que después se mortifican. Al descubrir el engaño y al creerse traicionado, el compañero convertido en víctima recurre al ego, se provee de resentimiento e instala en los paneles de la emotividad violentas cargas que terminarán por desarmonizar sus delicados equipamientos, hecho que se reflejará en su conducta mental y moral. Al caracterizarse porque es una expresión de inferioridad, el resentimiento anhela la venganza, consciente o no, y trabaja para sobreponer el ego herido al concepto de aquel que no lo consideró. En el importante capítulo de la salud mental, indispensable para el equilibrio integral, el resentimiento puede ser comparado a la herrumbre en las piezas de la sensibilidad, que se transfiere a la organización somática para manifestarse como disturbios gástricos e intestinales de prolongadas consecuencias. Gastritis y diarreas inexplicables proceden de los tóxicos exhalados por el resentimiento que debe ser expulsado de los ámbitos morales de la vida. Normalmente las personas son competitivas en el sentido negativo de la palabra, porque desean adueñarse de espacios que no les pertenecen y como se encuentran en franjas primitivas de la evolución, son injustas, persiguen, calumnian. Sin embargo, el hecho de aceptar sus dardos, de vincularse a las ondas vibratorias de bajo tenor, es opción de todo aquel que no se resuelve a preservar la salud o no desea crecer emocionalmente. Cuando el resentimiento exterioriza su manifestación,
Debe ser combatido mental y racionalmente para eliminar la injerencia del ego herido y propiciar la liberación del yo profundo, invariablemente olvidado o relegado a plano secundario. El individuo, a través de la reflexión y del encuentro consigo mismo, debe preocuparse por descubrirse a sí mismo, identificar los valores relevantes y los perniciosos sin conflictos, sin eludirlos. Trabajar en aquellos que perturban de manera de no facilitar al ego enfermizo el apoyo psicológico en ellos con el fin de esconderse bajo el resentimiento con la justificación de buscar ayuda para la autocompasión. El proceso de evolución es incesante y los cambios, las transformaciones, son continuos e impulsan la conquista de los recursos adormecidos en lo íntimo, el Dios interior que yace en todos los seres. La liberación del resentimiento debe realizarse a través de la racionalización, sin transferencias ni compensaciones egóticas. A medida que la experiencia fija los aprendizajes, ese terrible gigante del alma se empequeñece, se diluye y desaparece a partir del momento en que deja de recibir alimentos de manutención a través de la idea fija y el deseo de vengarse, de sufrir, de ser víctima. Aquí terminaría este subtítulo. Muchas gracias. Gracias, Pepucho. Y es que definitivamente pasamos muchas veces una buena parte de nuestra vida llenos de resentimientos, de rencores, en contra de situaciones que han dañado nuestro ego, como bien dice la lectura. Y muchas veces surge el deseo de vengarnos cuando no estamos suficientemente conocedores del Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y tratamos de devolver el mal por mal. Y ahí cuando precisamente, como bien se decía, tenemos que utilizar el raciocinio para callar esas voces de resentimiento que están gritando desde el fondo del ego, que se siente lastimado, que se siente herido y que nos lleva muchas veces a cometer desvaríos para tratar de acallar esas voces de venganza que nos está impulsando a tomar revancha de aquello que nos han hecho en la vida. No cabe duda que el perdonar 70 veces 7, como nos decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, es uno de las mayores herramientas que podemos tener contra este asesino silencioso nuestro, como ese resentimiento. Siempre va a estar impregnado de hiel amargo, de amargura. No vamos a sentirnos contentos cuando estamos resentidos o llenos de resentimiento, nuestro corazón, nuestra mente. Y es precisamente cuando tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial la suficiente valor, coraje y fortaleza de perdonar aquello que nos ha dañado, algunas veces intensamente hasta el fondo de nuestro corazón y nuestro ser, pero para nuestra propia salud, independientemente de la ley de causa y efecto que se ha puesto en movimiento cuando nos han dañado. Hay que dejar que se cumpla la ley y no permitir que nos dañe a nosotros el resentimiento. Muchas gracias. Cabalmente tomar en consideración eso, que la mayoría podemos tener resentimientos y que podamos vivir mejor quitándolo con la ayuda de nuestro Padre, tomando en consideración lo que mencionabas, ¿verdad? De perdonar, porque cuántas veces nos ha perdonado nuestro Creador, que es Dios, para poder seguir adelante. ¿Algún comentario? No, está bien así. Bueno, entonces vamos a finalizar agradeciendo al Padre esta oportunidad que nos brindó de poder realizar esta reunión. Vamos a hacer la oración final.
Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así es.